Bienvenidos a otro viaje del conocimiento, esta vez en el aspecto tributario. Estoy aquí con los tigres de la Universidad Nacional Federico Villarreal, del curso Procedimientos Tributarios, del sexto ciclo. Ellos van a tener su exposición final de un trabajo de investigación que realizaron durante todo este tiempo y con temas de bastante interés tributario. No se lo pierdan. Cada uno de ellos hará su mejor esfuerzo para ganarse el galardón de la mejor exposición y mejor trabajo. ¿Quién será? Te invito a que continúes desde el inicio hasta el final. Arrancamos con el primer grupo que presentará su excelente trabajo. Cuando el contribuyente discrepa, cómo se activa el procedimiento contencioso tributario. ¿Ok? Bienvenido, primer grupo. Preséntese y adelante. Con ustedes ha estado su conductor de este viaje de conocimiento, el magíster auditor Richard Jesús Brown Jara. Empezamos. Buenos días, Magíster Brown Jara, Richard Jesús y compañeros. Mi nombre es Raquel Leticia Ortiz Loyola y en representación de mi grupo daré inicio a la exposición. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal de la Facultad de Ciencias Financieras y Contables en el curso de Procedimientos Tributarios. Hemos titulado nuestro tema Cuando el contribuyente discrepa, cómo se activa el procedimiento contencioso tributario. Todos estamos sujetos a obligaciones tributarias, pero ¿qué pasa si no estamos de acuerdo con lo que la administración nos exige? Precisamente ahí surge este procedimiento que es una garantía de defensa para los contribuyentes. Siguiente, por favor. Este trabajo ha sido preparado por el grupo número 3, conformado por mis compañeros: Laurente Romero Jesús Josué, Leonzo Caseiro Joel Alexander, Machacuay Cuellar Miguel Antonio, Quispe Alca Percy Seferino y yo Raquel Leticia Ortiz Loyola. Cada uno de nosotros desarrollará una parte del tema para que la exposición sea completa. El procedimiento contencioso tributario tiene dos etapas: reclamo y apelación. El reclamo se presenta ante la SUNAT, mientras que la apelación se eleva al Tribunal Fiscal, que es la última instancia administrativa. El Tribunal Fiscal emite resoluciones de observancia obligatoria que deben ser aceptadas por la Administración mientras no sean modificadas. Imaginemos que recibimos una resolución de multa y creemos que es injusta. Lo primero que hacemos es reclamar ante la SUNAT y si la respuesta no nos convence, podemos apelar al Tribunal Fiscal. Siguiente, por favor. Para sustentar nuestro reclamo o apelación necesitamos pruebas. El Código Tributario señala que se admiten tres: documentos, pericia e inspección. No se admiten la confesión y el testimonio. Esto responde al principio de legalidad y debido procedimiento que garantiza que las pruebas sean objetivas y verificables. Siguiente, por favor. Hablaremos del documento, que es todo escrito o objeto que sirve para acreditar un hecho. Puede ser público o privado, como planos, fotografías o cuadros. Por ejemplo, si SUNAT cuestiona una operación, el contribuyente podría presentar contratos, facturas o estados financieros como documentos probatorios. Siguiente, por favor. Hablaremos de la pericia, que es cuando se requiere conocimiento especializado, por ejemplo, la de un perito contable o un auditor. El costo puede ser asumido por la SUNAT o por el contribuyente. Esto es como cuando necesitamos un experto que nos ayude a explicar algo técnico que nosotros solos no podríamos demostrar. Siguiente, por favor. La inspección ocurre cuando la autoridad considera necesario verificar personalmente hechos o lugares. Por ejemplo, si se discute la existencia de un almacén, la autoridad puede ir a verificarlo directamente. El Código Tributario también contempla el informe como un elemento clave. Siguiente, por favor. El informe puede ser obligatorio por norma o indispensable para resolver el asunto. Siempre debe ser claro y completo. El código exige que toda resolución esté debidamente motivada, lo que garantiza transparencia y respeto al debido procedimiento. Siguiente, por favor. Finalmente hablaré de los plazos. El plazo general para ofrecer y actuar pruebas es de 30 días hábiles, en precio de transferencias es de 45 días y en caso de multa solo 5 días. Si la administración no resuelve dentro de ese plazo, se configura la denegatoria ficta, que significa que aunque la administración no haya respondido, se entiende que la solicitud fue denegada. Y esto no deja indefenso al contribuyente, sino que le abre una puerta para acudir directamente al Tribunal Fiscal. En otras palabras, si SUNAT guarda silencio, el contribuyente puede seguir defendiendo sus derechos en una instancia superior. Le daré paso a mi compañero Joel.
Yo les hablaré sobre las medidas probatorias de oficio. Según el artículo 126 del Código Tributario, la Administración Tributaria, como el Tribunal Fiscal, pueden ordenar la actuación de pruebas en cualquier etapa del procedimiento. Esto incluye tres facultades como la de ordenar pruebas, solicitar informes y pedir pericias. En el caso de las pericias, si las solicita la Administración Tributaria, asume el costo ella misma. Y si las solicita el Tribunal Fiscal, el gasto se divide entre la aplicante y la Administración. Siguiente. Los medios probatorios en proceso de reclamación es básicamente cuando el artículo 141 nos establece que no se admiten pruebas presentadas fuera de plazo, salvo que el contribuyente demuestre que no fue por causa propia o haya pagado la deuda tributaria o presentado una carta de fianza. Siguiente. Medios extemporáneos. En la etapa de apelación se aplican reglas similares. El artículo 148 señala que no se admiten pruebas fuera de plazo si ya fueron requeridas en primera instancia y no se han presentado, salvo que se cumpla con los principios previos en el artículo 141, que es no demostrar que fue causa del contribuyente pagar la deuda o presentar una carta de fianza. En el caso de la vigencia de la garantía puede ser un plazo hasta 12 meses en el procedimiento general, 18 meses para precio de transferencia y 20 días hábiles para sanciones específicas. Siguiente. Y aquí entra en juego el principio de preclusión. Este principio indica que cada etapa del procedimiento tiene su momento determinado y si no se aprovecha dicha oportunidad, básicamente se pierde. En materia probatoria significa que si no se presentan las pruebas dentro del plazo establecido, ya no se podrán ser consideradas más adelante. Y esto asegura una forma más correcta del procedimiento, que avance con claridad y sin dilaciones. Siguiente. Facultad de reexamen. La Administración Tributaria tiene como facultad el reexamen. Esto permite revisar todos los aspectos del caso, incluyendo aquellos que no fueron planteados por el contribuyente. Sin embargo, hay ciertos límites. No puede imponer nuevas sanciones ni modificar el fundamento de reparo. Siguiente. Ampliación de reparo. Cuando SUNAT amplía el monto de reparo, está obligada a notificar al contribuyente. La administración tiene un plazo de 20 días hábiles para presentar alegatos, luego 30 días hábiles para ofrecer y actuar las pruebas. Siguiente. Las resoluciones deben estar debidamente motivadas. Esto significa que deben incluir fundamentos de hecho y derecho, y no solo limitarse a citar normas legales. Además, deben pronunciarse sobre todos los puntos planteados por el contribuyente y los que surjan en el expediente. Esto garantiza el respeto al debido procedimiento. Siguiente. Y por último tenemos el desistimiento. Este acto significa cuando el contribuyente decide renunciar con el proceso, con el procedimiento. Puede presentarse en cualquier etapa y debe formalizarse mediante escrito con una firma legalizada ante el notario o feudatario. A continuación, mi compañero Jesús. Bueno, prosiguiendo con la exposición, yo les voy a hablar sobre el proceso de reclamación. Este, como su propio nombre dice, es el mecanismo formal que el contribuyente tiene para manifestar una disconformidad con los actos emitidos por la administración tributaria, más que nada un reclamo, como su propio nombre dice, y que su finalidad busca que la propia administración revalúe y revoque o modifique sus actos antes de acudir a instancias superiores o al Poder Judicial. Luego también tenemos cuáles son estos actos reclamables, los cuales pueden ser impugnados mediante recurso de reclamación y que estos determinan una obligación y establecen una sanción, y el cual se pronuncia sobre una solicitud del contribuyente, los cuales, más que nada, las principales actos reclamables serían la resolución de determinación, que serían documentos que fijan o cuantifican una deuda tributaria.
Resoluciones de multa, documentos que imponen una sanción pecuniaria o infracción a las normas tributarias. Órdenes de pago, que esos exigen el pago de una deuda tributaria autoliquidada o determinada por la administración, sin fiscalización previa. Resoluciones fictas denegatorias. Cuando la administración no responde a una solicitud de devolución en el plazo legal, se entiende denegada tácitamente y esta denegatoria ficta es reclamable. Luego también tenemos el pago previo ante el reclamo, en el cual en diferentes casos, en unos momentos, no se exige el pago previo para un recurso de reclamación en resoluciones de determinación y de multa, pero en el cual sí exige el pago previo es para reclamar en órdenes de pago, y el cual el monto exigido debe ser pagado o afianzado para reclamar. No obstante, hay excepciones si se prueba con una doble o indebida emisión, y entre otras causales muy específicas. Luego tenemos también el requisito para presentar reclamo, en el cual tenemos un plazo. El plazo para presentar es dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación del acto, sea una resolución de multa o una resolución de determinación, entre otros. Además, también tiene que presentar un escrito fundamentado, en el cual incluya la identificación del contribuyente, todo su RUC, su nombre, su razón social, entre otros. También en la identificación del acto que se impugna, las números de la resolución de la determinación o de multa, entre otros. Los fundamentos de hecho y derecho en los que sustenta la disconformidad por las cuales considera que el acto es incorrecto. La firma del contribuyente o de su representante legal y además también de medios probatorios, de que adjunte todas las pruebas necesarias y documentos que considere necesario para poder probar sus fundamentos, ya sean boletas, facturas, capturas de pantalla, puede ser de la SUNAT, libros contables, contratos, entre otros. Luego tenemos la subsanación de requisitos. Este caso se presenta cuando se tiene errores u omisiones subsanables, ya sea que le faltó la firma del representante, no adjuntó una copia del poder, no identificó claramente el acto, entre otros tipos, y en el cual la administración tributaria no lo rechaza de inmediato, y en el cual a su vez emite un requerimiento de subsanación. Este también tiene un plazo para subsanar, y en el cual la administración le otorga un plazo de 10 días hábiles para que el contribuyente corrija los errores. Y en el caso que el contribuyente no subsana dentro de ese plazo, el recurso declarará inadmisible y se dará por no presentado. También se tiene el plazo para resolver los reclamos, el cual es por la regla general para resolver y notificar la resolución es de 9 meses, sean contados desde la fecha de presentación del recurso para las resoluciones de determinación y de multa. Y también sobre los recursos de órdenes de pago y resoluciones fictas, el plazo es de 6 meses. También se puede dar el silencio administrativo negativo. Si la administración no resuelve el recurso dentro del plazo legal, sea los 9 o los 6 meses, el contribuyente puede optar por el silencio administrativo negativo, y que esto significa que puede dar denegada su reclamación y por lo tanto interponer inmediatamente el siguiente recurso, el cual es el recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal, y cuál es el siguiente tema que les va a dar mi compañero. Gracias. Como siguiente etapa tenemos el recurso de apelación, donde es un medio impugnatorio ordinario mediante el cual una persona que se considera afectada por una resolución administrativa o judicial solicita que dicho acto sea revisado por un órgano jerárquicamente superior con el objetivo de que éste confirme, modifique o revoque lo decidido en primera instancia. Esto se fundamenta en el derecho constitucional de defensa y en el principio de doble instancia, que garantiza que toda persona tenga la posibilidad de cuestionar una decisión inicial y obtener una revisión imparcial por parte de un nivel superior. Siguiente, por favor. La presentación de apelación. De acuerdo al artículo 146 del Código Tributario, tenemos los siguientes pasos, que son el escrito, el plazo de presentación, la afiliación a la notificación por medio electrónico del Tribunal Fiscal, pago carta fianza a corresponder.
Siguiente, por favor. El escrito. En el escrito se expresan los fundamentos de hecho, el cual deben adjuntarse los medios de prueba y la constancia de apelación. En el plazo de presentación, esto difiere dependiendo del tipo de acto impugnado. En el procedimiento general, dentro del término de 15 días hábiles, a aquel que se efectuó la notificación, y para apelaciones de puro derecho es de 20 días hábiles. Pero además existe un plazo máximo de 6 meses desde la notificación del acto para interponer la apelación. Siguiente, por favor. La afiliación a la notificación. Bueno, el Tribunal Fiscal utiliza el sistema de notificación electrónica, en sus siglas, el SITFIS, el cual el apelante debe estar afiliado previamente para recibir notificaciones por este medio. El pago o carta de fianza de corresponder. Bueno, esto aplica especialmente cuando se impugna resoluciones de determinación o multa. Para que el recurso de apelación sea admitido, el contribuyente debe cancelar la deuda tributaria impugnada o presentar una carta fianza bancaria o financiera por el monto de la deuda reclamada. Siguiente, por favor. ¿Dónde se presenta el recurso de apelación? Bueno, el recurso de apelación deberá presentarse ante el órgano que dictó la resolución. Una vez que el contribuyente presente el recurso de apelación ante el órgano que emitió la resolución, por ejemplo, la SUNAT, dicho órgano tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para evaluar la admisibilidad del recurso y elevar expediente al Tribunal Fiscal. Siguiente, por favor. Subsanación de requisitos. Como primer punto, tenemos la identificación del defecto. Esto es cuando el recurso de apelación no cumple con algunos de los requisitos formales, por ejemplo, no hay una firma, no adjunta la carta de fianza o falta de poder de representación, o no se identifica correctamente la resolución impugnada, la administración tributaria o el tribunal fiscal detecte el defecto. En la notificación, la entidad notifica al apelante mediante cédula o notificación electrónica, indicándole el defecto o la omisión encontrada, o el plazo que tiene para subsanar. Y el plazo para la subsanación, la administración tributaria notificará al reclamante para que dentro del término de los 15 días hábiles subsane las omisiones que pudieran existir cuando el recurso no cumpla con los requisitos para sumisión a trámite. Siguiente, por favor. En la subsanación de requisitos, con punto número 4 tenemos la corrección, donde el contribuyente debe presentar la información o documentos faltantes dentro del plazo otorgado. Por ejemplo, debe adjuntar la carta de fianza bancaria válida, presentar una copia simple del poder vigente, la firma correctamente del escrito y precisar el número de la resolución impugnada. Como punto número 5 tenemos las consecuencias de no subsanar. Si el contribuyente no subsana dentro de este plazo, el recurso será declarado inadmisible. Esto significa que la apelación no se eleva al Tribunal Fiscal y la resolución de primera instancia queda firme y consentida. Siguiente, por favor. Por último, tenemos los plazos para resolver la apelación. Bueno, para las resoluciones ordinarias, por ejemplo, las reclamaciones comunes, la determinación de tributos, multas, entre otros, tenemos un plazo máximo para resolver de 12 meses. Y para las resoluciones sobre precios de transferencias, por ejemplo, tenemos los valores pactados en transacciones entre partes vinculadas, como los préstamos entre empresas, la venta de bienes o servicios entre filiales, la cesión de activos entre marcas, patentes, tenemos un plazo máximo para resolver de 18 meses. Y para las resoluciones de comiso de bienes, internamiento temporal de vehículos y cierre temporal de establecimientos, tenemos el plazo máximo para resolver de 20 días hábiles. Ahora le paso con mi siguiente compañero. Gracias. Buenos días a todos los presentes. Mi persona les va a hablar sobre la solicitud de corrección, ampliación o aclaración. Bueno, de acuerdo al artículo número 153 del Código Tributario, brevemente nos explica sobre que no se puede apelar la resolución del Tribunal Fiscal, pero sí se puede pedir que lo corrija o aclare si contiene errores, por ejemplo, un cálculo mal sumado o un dato mal consignado.
Por ejemplo, el Tribunal Fiscal confirma una multa de 5.400 soles, pero el cálculo transcribió 54.000 soles. En este caso no se apela, pero se pide una corrección. Siguiente, por favor. Continuamos con las condiciones. Aquí tenemos 5 puntos. En el primer punto nos dice que no admite recursos de la vía administrativa. En este caso no se puede usar para volver a discutir el caso. En el punto número 2 tenemos un plazo de 10 días hábiles. Este se puede solicitar inmediatamente después de la notificación. Punto número 3, la ejecución de resoluciones no se interrumpe por la solicitud. Aunque se pida aclarar, este debe ser cumplido con lo ordenado. En el punto número 4, no se puede pedir corrección, ampliación sobre declaraciones que respondan a estas solicitudes. Y en el punto número 5, el tribunal tiene solo 5 días hábiles para poder resolver la solicitud, excluyendo los plazos otorgados. Siguiente, por favor. En la solicitud de corrección, ampliación o aclaración, tenemos que el tribunal fiscal está en la última instancia administrativa, por eso la SUNAT debe estar obligada a cumplir con lo resuelto. Los funcionarios también pueden ser sancionados si no lo aplican correctamente. En el artículo número 156 del Código Tributario nos dice que el Tribunal Fiscal dicta resoluciones que son de cumplimiento obligatorio y los funcionarios de la Administración Tributaria tienen el deber de ejecutarlas correctamente, asumiendo las consecuencias si no lo hacen. Es obligatoria para los funcionarios y es apelable solo si no se ha cumplido estrictamente con lo ordenado. Siguiente, por favor. Ya, tenemos 2 plazos para emitir la resolución de cumplimiento. Uno es el procedimiento contencioso tributario y el otro es la queja. Para el procedimiento contencioso tributario, máximo son de 90 días hábiles para emitir la resolución o informe desde la notificación. Y deberá tramitarse en los 15 primeros días hábiles, salvo que el tribunal indique otro plazo. En el caso de la queja, son un máximo de 20 días para poder realizar este informe y deberá tramitarse en los 5 primeros días hábiles, salvo que el tribunal indique otro plazo. Este cumplimiento debe ser rápido y no burocrático, para que se den una idea. Siguiente, por favor. Ya, todos habremos escuchado la palabra queja durante todo este lapso que nos enseñó el profesor. Bueno, la queja es un medio procesal que permite corregir defectos de tramitación dentro del procedimiento administrativo, pero este caso no anula ni revoca actos administrativos. Tanto el Tribunal Fiscal como el Tribunal Constitucional lo consideran un remedio procesal para proteger derechos del deudor tributario ante actuaciones indebidas de la administración tributaria. Este no es un recurso contra el fondo, sino contra la tramitación del procedimiento. Bueno, eh, para que se den una idea, este es un mecanismo de defensa de debido proceso, no del fondo tributario. Una vez más, quiero agradecer al magíster Brown Jara Richard Jesús por habernos enseñado el curso de procedimientos tributarios y agradezco a todos los presentes por haber estado presentes para escuchar nuestro tema cuando el contribuyente discrepa cómo se activa el procedimiento contencioso tributario y muchas gracias a todos. Muy bien, felicitaciones al grupo 3, excelente disertación, han puesto la valla muy alta. Pero bien, vamos a ver con qué nos tiene la segunda disertación. Viene ahora el grupo de Erika, ¿con qué tema? Vamos a ver qué tema nos tienen preparado como cierre de su investigación tributaria. Adelante, siguiente grupo. ¿Se me escucha, profesor? Afirmativo. Ya. Bueno, hola a todos, les damos la bienvenida. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Facultad de Contabilidad del curso de Procedimientos Tributarios.
En este video hablaremos sobre el tema determinación de la obligación tributaria y aplicación de presunciones en materia de ventas, ingresos y compras omitidas. Este trabajo se desarrolla en el semestre académico 2025-2 bajo la guía del Magister Richard Jesús Brown Jara. Representado por Aybar Arias Frank Rafael, Galagua Suárez Steven Orlando, Cóndor Invertis Diego Alonso, Necio Sub Nanfuñay, Jennifer Yanina, Silva Quevedo, Franco Valentino y quien les habla, Quijano Rondán, Erika Mireya. Le doy el pase a mi compañero Diego Cóndor. Continuando con la exposición, yo voy a hablar acerca sobre la determinación de la obligación tributaria sobre base cierta. La determinación de la obligación tributaria sobre base cierta consiste en calcular el impuesto utilizando información real, directa y comprobable del contribuyente. Este método parte de los documentos que reflejan la verdadera situación económica, como los libros contables, los comprobantes de pago, las declaraciones juradas y otros registros formales. Al basarse en datos correctos, permite determinar el tributo con precisión y transparencia, garantizando seguridad jurídica para el contribuyente como para la administración tributaria. Por lo tanto, este método se basa en la contabilidad formal del contribuyente. También nos dice que la SUNAT revisa documentos como libros de compras y ventas, registros de ingresos, inventarios, declaraciones juradas, comprobantes electrónicos, y mientras que el contribuyente cumpla correctamente con llevar sus libros y documentos, la determinación será precisa y no habrá necesidad de usar presunciones. Siguiente diapositiva, por favor. A continuación voy a hablar sobre la determinación de la obligación tributaria sobre base presunta. La determinación sobre base presunta se aplica de manera excepcional cuando la administración tributaria no puede acceder a información real que permita utilizar la base cierta. En estos casos se emplean estimaciones basadas en indicadores indirectos como consumos, promedios del sector, movimientos bancarios o incrementos patrimoniales no justificados. Este método permite aproximarse a la capacidad económica del contribuyente cuando la documentación disponible es insuficiente, inexacta o inexistente. Con esto podemos decir que se utiliza cuando los libros no existen, no presentan o son falsos, que se usan en indicadores indirectos para aproximar la realidad económica, que la presunción no es un invento arbitrario, sino una estimación basada en criterios racionales y técnicos. Siguiente, por favor. Supuestos que permiten aplicar la determinación sobre base presunta. La base presunta solo puede aplicarse cuando se presenta determinadas situaciones que impiden conocer con exactitud la actividad del contribuyente. Entre los supuestos más comunes se encuentra la falta de libros o registros obligatorios, la existencia de información incompleta o inconsistente, el ocultamiento de ingresos o bienes de información, las actividades informales que no generan comprobantes de pagos, y los escenarios limitan la posibilidad de verificar la realidad económica, por lo que la emisión está facultada para recurrir a métodos de estimación. A continuación voy a hablar sobre 4 puntos importantes. El primero es la falta de libros contables, que nos dice que si un contribuyente obligado no los lleva, no hay manera de saber su situación real. El siguiente es información insuficiente, que nos dice que cuando no se puede reconciliar la actividad es porque faltan comprobantes o hay diferencias graves entre ventas y compras. El siguiente punto es evidencia de evasión, que si se detectan depósitos bancarios o no declarados, bienes no registrados o ingresos omitidos. Y por último, el comercio informal, que son actividades en las que no se emiten comprobantes de pagos y lo que impide conocer los ingresos reales. Siguiente, por favor. Siguiente. Efectos de aplicar presunciones en la determinación del impuesto. Cuando la administración tributaria aplica presunciones para determinar un impuesto, se generan efectos importantes para el contribuyente. En primer lugar, la carga de la prueba se invierte, obligándolo a demostrar que las estimaciones realizadas no reflejan su verdadera situación económica. Además, el monto calculado puede resaltar mayor al impuesto real y pueden imponerse multas e interés por incumplimientos formales o por posibles omisiones tributarias. A ello se suma un mayor riesgo de futuras fiscalizaciones, aunque el contribuyente mantiene el derecho de impugnar y presentar pruebas que desvirtúen la presunción. A continuación le paso con mi compañera Erika Quijano. Bueno, para seguir con la exposición, tenemos el tema de presunciones vinculadas a ventas e ingresos. Como pequeña introducción, en el sistema tributario peruano, la Administración Tributaria, SUNAT, necesita verificar que los contribuyentes declaren de manera correcta sus ventas, ingresos y compras para determinar el impuesto que les corresponde pagar.
Sin embargo, en las prácticas existen situaciones como omisiones en registros contables, diferencias entre inventarios y registros, falta de documentos de sustento, inconsistencias entre compras, ventas y stock. Presunción de ventas o ingresos por omisiones en el registro de ventas. Base legal, tenemos el artículo 64 del Código Tributario, determinación sobre base presunta, y el artículo 66, presunción de ventas o ingresos. ¿Qué significa esta presunción? Se aplica cuando SUNAT detecta que el contribuyente no ha anotado algunas ventas o ingresos en sus registros de ventas, en libros electrónicos o en sistemas electrónicos. La omisión puede detectarse por facturas emitidas que no están en el registro, comprobantes cobrados pero no registrados, movimientos bancarios no declarados como ventas, reportes de tarjetas de crédito, débito o cruces con proveedores y clientes. ¿Cómo opera la presunción según el Código Tributario? SUNAT puede considerar que todas las ventas omitidas representan ingresos reales y procede a: primero, agregar las ventas omitidas al total del periodo. Segundo, aplicar el IGB sobre dichas ventas. Tercero, calcular el impuesto a la renta sobre las ganancias presuntas. Cuarto, aplicar intereses y sanciones. Fundamento constitucional. Principio de legalidad. La presunción está autorizada expresamente por el Código Tributario, artículo 74. Debido proceso. SUNAT debe otorgar al contribuyente la oportunidad de sustentar, descartar o probar lo contrario. Caso práctico 1. Empresa ABC SAC, una tienda de ropa. En una fiscalización, SUNAT detecta lo siguiente. El sistema de la tienda muestra ventas por 150.000 soles. El registro de ventas electrónico solo consigna 120.000 soles. La omisión es de 30.000 soles. SUNAT presume que estos 30.000 soles fueron ventas reales omitidas. El cálculo, el IGB omitido, 30.000 soles sobre 1.18 por 0.18, que nos da 4.576 soles. La renta omitida, régimen general, los 30.000 soles menos el costo, supongamos un 60%, nos daría 12.000 soles de renta neta por 29.5%, que sería 3.540. Se agregan intereses y multas, que eso lo podemos ver en el artículo 175. Presunciones de ventas por omisiones en el registro de compras. La base legal era el artículo 66A del Código Tributario. ¿En qué consiste? Si SUNAT detecta que el contribuyente omitió registrar compras, se presume que esas compras fueron utilizadas para realizar ventas que tampoco fueron declaradas. Esto nace del razonamiento. Si compraste bienes y no los registraste, se presume que los vendiste sin declarar. Aplica especialmente para comercio en bienes físicos, producción donde la compra de insumos es indispensable, contribuyente sin control de inventarios. ¿Cómo opera la presunción? 1. SUNAT calcula el monto de las compras omitidas. 2. Determina el margen de comercialización habitual del rubro, por ejemplo, 20%, 30% o más. Aplica ese margen para estimar las ventas presumidas. Fundamento constitucional. Basado en el principio de razonabilidad. Si hay compras omitidas, lo lógico es que hubo ventas no declaradas. Principio de defensa. El contribuyente puede probar que los bienes fueron para uso propio, obsequiados, perdidos, dañados o no vendidos. Caso práctico 2. La empresa XYZ, una tienda de electrodomésticos, SUNAT cruza información con los proveedores y detecta compras totales declaradas, 80.000 soles, compras reales encontradas, 110.000 soles, la omisión de 30.000 soles. Margen promedio del sector, un 25%. SUNAT presume que las ventas omitidas, los 30.000 soles, por 1 más el 25%, nos darían 37.500 soles. Luego aplica el IGB omitido sobre los 37.500 soles y la renta omitida sobre la utilidad presumida, y igual multas e intereses. Presunción de ventas omitidas por diferencias entre inventarios y registros contables. La base legal, el artículo 67 del Código Tributario. Presunción sobre diferencias de inventarios. ¿Cuándo se aplica? Cuando SUNAT encuentra diferencias entre inventario físico, inventario registrado, CARDEX, libros contables, stock del sistema. Si existe menor stock físico que el stock contable, la ley presume que los bienes faltantes fueron vendidos sin declarar. Fundamento lógico. Si el inventario debería tener 1.000 unidades según libros,
pero solo hay 700, las 300 unidades faltantes se presumen vendidas. ¿Cómo opera la presunción? Primero, SUNAT determina la cantidad faltantes de bienes. Segundo, aplica el precio promedio de venta del periodo. Tercero, calcula las ventas omitidas. Y cuarto, determina IGB omitido, renta omitida, multas e intereses. Base constitucional. Principio de verdad material. SUNAT se basa en hechos verificables. Inventario físico. Contribuyente tiene derecho a sustentar con pruebas, en el artículo 139. Como último caso práctico, empresa Sabor Rico Sac, distribuidora de abarrotes, durante una inspección SUNAT realiza inventario físico 12.000 unidades, inventario contable 15.000 unidades. La diferencia faltante es de 3.000 unidades. Precio de venta promedio 5 soles por unidad. SUNAT presume las ventas omitidas 300 unidades por 5 soles, que nos daría 15.000 soles. De ahí calculará el IGB y renta sobre dicha base. Le doy pase a mi compañero Franco. Continuando con la exposición, en esta oportunidad yo les voy a hablar sobre las presunciones vinculadas a compras. Dividido en dos partes, en dos segmentos, como tema principal o tema A, la presunción de compras omitidas por diferencias entre inventarios y compras registradas. La presunción de compras omitidas por diferencia entre inventarios y compras registradas se produce cuando SUNAT identifica que los inventarios físicos no coinciden con lo que muestran los libros contables, lo cual evidencia adquisiciones no registradas. La administración realiza un análisis comparando inventario inicial, compras registradas, ventas declaradas e inventario final. Y si existe un exceso de bienes que no puede justificarse con documentos, esto se concluye que el contribuyente realizó compras omitidas. Este exceso afecta directamente la determinación del IGB y del impuesto a la renta, ya que revela movimientos económicos que no fueron declarados y que probablemente están vinculados también a ventas omitidas. A partir de esa diferencia, la SUNAT asigna un valor a las compras no registradas usando precios de mercado o los precios unitarios declarados por el contribuyente, y con ello procede a liquidar tributos omitidos, intereses y sanciones. Además, estas diferencias indican incumplimientos en el llevado de libros y registros, ya que la información no coincide con la realidad económica, lo que genera infracciones relacionadas con omisión de datos y registros inexactos. Este tipo de presunción se sustenta principalmente en el artículo 66, en el inciso B del Código Tributario, que autoriza a SUNAT a presumir compras cuando existan diferencias entre inventarios y las adquisiciones registradas, y en los artículos 62 y 64, que regulan la facultad de fiscalización y el análisis de la información contable. Las consecuencias sancionadoras derivan de los artículos 175 y 178, que refieren a infracciones por llevar libros con omisiones o inconsistencias, mientras que el valor asignado a las compras omitidas se determina según precios de mercado o conforme a parámetros razonables permitidos por el Código Tributario. Todas estas normas en conjunto le permiten a SUNAT reconstruir la base imponible cuando la contabilidad no refleja la realidad material del inventario. Como tema número 2, tenemos las presunciones derivadas de compras no registradas o no justificadas. Siguiente, por favor. Las presunciones derivadas de compras no registradas o no justificadas surgen cuando SUNAT detecta en el ejercicio de su facultad de fiscalización establecida en los artículos 62 y 64 del Código Tributario que el contribuyente ha realizado adquisiciones reales que no han sido registradas o que no cuentan con un comprobante de pago válido que respalde esta operación. Estas situaciones suelen aparecer durante el cruce de información con proveedores, entidades financieras o terceros, mecanismos expresamente autorizados por dichas normas. Un caso de esto o un caso típico general se presenta cuando un proveedor declara en su registro de ventas una factura emitida, pero el contribuyente no la incluye en su registro de compras. En aplicación del artículo 66, en el inciso C del Código Tributario, la SUNAT presume la existencia de la compra omitida, aún así no estando registrada. Del mismo modo, si se identifican transferencias, depósitos u otros pagos bancarios que no coincidan con las compras declaradas, se concluye que existe una adquisición no contabilizada y por tanto una operación que debe ser incorporada en la determinación tributaria. También podría ocurrir que sí existe un comprobante, pero que no cumpla con los requisitos esenciales del reglamento de comprobantes de pago o que no demuestre la coherencia de la operación o la realidad de la operación. En estos casos,
En estos casos, aun cuando el documento esté anotado, SUNAT puede desconocer la compra para efectos tributarios. Esto tiene consecuencias directas en el impuesto a la renta, en gasto, ya que el gasto se convierte en un no deducible conforme al artículo 44 de la LIR, que es la ley del impuesto a la renta, y en el IGB se rechaza el crédito fiscal, ya que solo procede con comprobantes válidos y correctamente registrados. Estas compras no registradas o no justificadas suelen revelar operaciones paralelas o ventas omitidas. Los bienes adquiridos informalmente suelen ingresar al negocio para ser comercializados sin declararse, lo que permite a SUNAT reconstruir ingresos omitidos aplicados en las presunciones del artículo 66. Esto genera tributos dejados de pagar, intereses y sanciones asociadas al incumplimiento de llevar libros correctos y de mantener documentación sustentatoria válida, conforme a las infracciones descritas en los artículos 175 y 177 del Código Tributario. Ahora les doy pase con mi compañero Frank Aybar. Presunciones basadas en bienes y patrimonio. Presunción de ventas o compras omitidas por análisis de bienes inventariados versus bienes declarados. Este tipo de presunción se usa cuando la Administración Tributaria, que es SUNAT, compara los bienes que una empresa tiene físicamente en su inventario con los bienes que declara en sus libros contables o declaraciones tributarias. ¿Qué busca detectar esta presunción? Detecta si la empresa ha omitido ventas, por ejemplo, tiene menos inventario físico del que debería tener según sus compras y producción. Se asume que vendió sin declarar. Detectar omisión de compras. Por ejemplo, tiene más inventario físico del que debería tener según lo declarado. Se presume que compró bienes sin registrarlos. ¿Cómo lo hace la Administración Tributaria? Revisa inventarios físicos, revisa CARDEX, registros contables, declaraciones de compras y ventas. Compara ambas fuentes. Si encuentra diferencias sin sustento, presume ingresos no declarados. Ejemplo, si una empresa declara que compró 1000 unidades y solo vendió 200, debería tener 800 en el inventario, pero SUNAT encuentra solo 500 unidades. Significa que hay 300 unidades que salieron sin declarar. Esas 300 se consideran ventas omitidas y generan impuestos, intereses y multas. ¿Por qué es importante? Porque permite detectar evasión por manipulación de inventarios, obliga al contribuyente a llevar inventarios y registros exactos. Siguiente. Presunción por adquisición de bienes no acordes con la renta declarada. Incremento patrimonial no justificado. Esta presunción se aplica cuando una persona o empresa adquiere bienes o incrementa su patrimonio, pero los ingresos que declaró no son suficientes para justificar esas adquisiciones. ¿Cómo analiza la Administración Tributaria? Compara renta declarada por el contribuyente, valor de bienes adquiridos, ya sea casas, autos, cuentas bancarias, inversiones, maquinarias, etc. Gastos realizados en el periodo, préstamos declarados y sustentados, herencias o donaciones verificables. Si el contribuyente no puede demostrar de dónde salió el dinero, la administración presume que el incremento patrimonial proviene de rentas no declaradas. Un ejemplo es si una persona declara ganar 30.000 soles al año, pero en ese mismo periodo compra un auto de 80.000 y además paga una inicial de 40.000 por un departamento, luego de revisar sus ingresos y ahorros, no existe forma de justificar esas compras. Entonces, SUNAT presume que existe un incremento patrimonial no justificado, equivalente a ingresos ocultos. Las consecuencias son que el incremento se considera renta imponible. Se aplican impuestos, intereses y sanciones. En casos graves, podría haber sido de lavado de activos o defraudación tributaria. Es relevante porque controla la evasión de personas con alto consumo y no acorde a sus ingresos declarados. Ayuda a que el sistema tributario sea más equitativo. Le doy paso a mi compañera Jennifer. Bueno, siguiendo con la exposición, a mí y a mi compañero sí nos ha tocado hablar sobre casuística y análisis práctico. Siguiente, por favor. Bueno, en primero tenemos un caso práctico de determinación sobre base cierta, que se habla sobre la empresa comercial de ropa. Nos dice que la empresa Moda Perusac vende ropa al por mayor,
de las cuales SUNAT realiza una fiscalización para poder verificar el correcto pago del IGB y el impuesto a la renta. Los pasos que debemos seguir para ello es primero la declaración inicial de contribuyente, ventas declaradas que son 400.000 soles, verificación de comprobantes electrónicos, de las cuales nos dice que SUNAT revisa el sistema de facturación electrónica y encuentra que las facturas emitidas suman un total de 420.000 soles, las cuales la diferencia que no va a ser declarada son 20.000 soles. En tercer paso tenemos la determinación sobre base cierta. Se toma como base imponible el total de facturas emitidas, 420.000, y el IGB 420.000 entre el 18%, que nos da un total de 75.600 soles. Siguiente, por favor. En cuarto paso tenemos la revisión de utilidad neta. Costos y gastos comprobados, 250.000 soles. En la utilidad neta restamos los 420.000 soles menos los 250.000, nos da un total de 170.000 soles. Y para hallar el impuesto a la renta, dividimos la utilidad neta entre el 29.5%, que nos da un total de 50.150. En el resultado final tenemos que SUNAT determina que la empresa debe tributar alrededor de 75.600 soles, tanto de IGB y impuesto a la renta 50.150, sustentando así comprobantes y registros contables. Como bien vieron, este es un caso de base cierta porque se han usado documentos verificables, facturas y registros. Siguiente, por favor. En segundo caso tenemos sobre determinación sobre base presunta. Tenemos el ejemplo de un transporte de carga. La empresa Transporte Rápido SAC no presenta libros ni comprobantes. SUNAT va a aplicar la base presunta considerando la capacidad de sus vehículos. Para ello hemos llevado a cabo estos pasos. Verificación de flota. La empresa tiene 5 camiones con capacidad de 10 toneladas cada uno. O sea, quiere decir que la capacidad total sería 5 por las 10 toneladas, que nos daría 50 toneladas. En segundo paso tenemos estimación de viajes mensuales. Cada camión realiza 12 viajes al mes. O sea, quiere decir que el total de viajes sería 5 por 12, 60 viajes. En tercer paso tenemos tarifa promedio por tonelada. SUNAT estima la tarifa de 150 soles por tonelada transportada. Su ingreso por viaje, que sería 10 por 150 la tonelada transportada, nos daría un total de 1.500. Y el ingreso mensual sería 60 viajes por 1.500 del ingreso por viaje, que nos daría un total de 90.000 soles. Siguiente, por favor. En cuarto paso tenemos la determinación tributaria. Tenemos el IGB, que nos da 90.000 soles por el 18%. Sería 16.200. Los costos estimados, que como bien lo mencionamos, 50.000 soles. La utilidad neta, la diferencia, 90.000 soles menos 50.000 soles de los costos, nos daría 40.000 soles. Y el impuesto a la renta, la utilidad neta por el 29.5%. Nos daría un total de 11.800. Entonces, podemos concluir que SUNAT, al no contar con esa documentación fehaciente, recurre a indicios económicos verificables, tanto la capacidad de flota, número de viajes y tarifas promedio, para poder así ellos lograr calcular la obligación tributaria. Eso demuestra cómo funciona una base presunta, de las cuales no se van a usar registros contables, sino más bien estimaciones razonables que van a ser sustentadas en la actividad económica observable del contribuyente. Siguiente, por favor. Como tercer caso tenemos reconstrucción de ventas mediante inventarios. Tenemos el ejemplo del supermercado de abarrotes de barrio. En datos tenemos el inventario inicial, 70.000 soles, las compras, 260.000, el inventario final, 55.000, las pérdidas por caducidad, 3.900, y el margen bruto, 0.2820 aproximadamente. Siguiente, por favor. Para llevar este procedimiento, en este costo, estamos sumando el inventario final, las compras, el inventario final y el promedio, que sería un total de 271.100. Las ventas reconstruidas, dividiendo el costo de ventas entre el 0.78, nos da un total de 347.564.10. En el IGB reconstruido débito, aplicamos el 18% a las ventas reconstruidas, nos daría un total de 62.561.
Y en la utilidad bruta, los 347.564.10 menos el costo de ventas, que nos daría 76.464.10. Y eso lo dividimos, 76.464.10 entre las ventas reconstruidas, nos daría aproximadamente un 22%. Entonces podemos concluir en la determinación que las ventas reconstruidas nos dan un total de 347.564.10 y a partir de inventarios y compras con pérdidas razonables de giro. Y en el IGB, un total de 62.561.54 y la renta se definirá luego de gastos operativos acreditados, tanto sueldos, servicios y alquiler. Le doy paso a mi compañero Steven. Buenos días con todos. Para continuar con la exposición, el caso práctico de presunción por movimientos bancarios no declarados. Caso 4, profesional independiente, el médico Carlos Pérez declaró ingresos de 120.000 soles por servicios médicos. SUNAT revisa su cuenta bancaria. Como el primer paso, la declaración inicial, los ingresos declarados de 120.000 soles. Segundo, la revisión bancaria, depósitos en cuenta, 150.000 soles. La diferencia no declarada sería la diferencia entre el depósito en cuenta menos los ingresos declarados, que serían 30.000 soles. Presunción de ingresos omitidos. SUNAT presume que los 30.000 son ingresos adicionales por servicios médicos. Siguiente. La determinación tributaria. Base imponible real, 120.000 soles más 30.000, que serían los 150.000 soles. Deducción 20% de gastos presuntos, 150.000 soles por el 20% nos da 30.000 soles. Renta neta, la base imponible menos la deducción del 20%, que nos dan 120.000 soles. Escala progresiva acumulativa, 5 UITs exoneradas, que nos dan 25.750. El exceso, que es 120.000 menos las 5 UIT, 94.250 soles. Supongamos tasa promedio aplicable del 17%. El impuesto sería de 16.022,50. Al haberse detectado depósitos bancarios por 150.000 superiores a los ingresos declarados por el contribuyente y no habiendo acreditado que dichos montos corresponden a operaciones distintas a su actividad profesional, esta administración presume que constituyen ingresos omitidos. Se determina que la renta neta asciende a 120.000 soles, correspondiendo a un impuesto a la renta de 16.022,50, el cual deberá ser cancelado por el contribuyente. Siguiente. Este caso práctico de presunción por diferencias detectadas en fiscalización, caso número 5, cruce de información con terceros. La empresa comercial Andina SAC declaró ventas por 400.000 soles en el año. SUNAT realiza un cruce de información con proveedores y detecta inconsistencias. Declaración inicial del contribuyente, los 400.000 soles. Cruce de información de proveedores. Informan ventas a la empresa por 300.000. El inventario inicial de 50.000, inventario final 70.000. El costo de ventas es, bueno, la suma del inventario inicial más las ventas de la empresa, menos el inventario final. Nos dan 280.000 soles. Aplicación del margen sectorial 30%, las ventas presuntas, que serían de 400.000 soles. SUNAT, sin embargo, detecta que además hubo compras no declaradas por 100.000 soles. Nuevo costo de ventas serían los 280.000 más las compras no declaradas, que nos dan 380.000 soles. Ventas presuntas serían los 380.000 entre 0.70, que serían 542,857. Siguiente. Determinación tributaria, diferencia de ventas emitidas, 142.857. Sacamos el IGB, nos dan 25.714 soles. Utilidad neta adicional, los 142.857 por el 30%, que nos dan 42.857 soles. Le sacamos el impuesto a la renta,
nos dan 12.642 soles. El contribuyente realizó compras adicionales por 100.000 soles no declaradas. Esta administración presume que dichas adquisiciones se destinaron a operaciones grabadas no registradas. En consecuencia, se determina que las ventas reales ascienden a 542.857 soles, correspondiendo un IGB de 25.714 y un impuesto a la renta de 12.642 soles, los cuales deberán ser cancelados por el contribuyente. La SUNAT utilizó información de terceros para detectar inconsistencias y presumir ingresos omitidos, reconstruyendo la base imponible y asegurando que el contribuyente tribute sobre la totalidad de sus operaciones reales. Siguiente. Para finalizar, es importante recordar que conocer los procedimientos tributarios nos permiten actuar con mayor seguridad y tomar mejores decisiones y evitar contingencias futuras. Agradecer a la facultad y a la universidad y bueno, agradezco también al profesor Richard Brown y a mis compañeros por su atención. Espero que esta exposición haya sido útil y que puedan aplicar esta información en su práctica profesional. Muchas gracias. Bien, muy bien, excelente disertación. Nuevamente la competencia está muy reñida, muy buena disertación. Los casos prácticos los pusieron en un nivel distinto. Vamos a ver entonces qué nos tiene el siguiente grupo y con qué tema viene. Adelante, el grupo Sayuri. Escuchamos. Bien. Un país avanza cuando sus ciudadanos entienden que pagar impuestos es invertir en su propio futuro. Buenos días, futuros colegas. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal, de la Facultad de Ciencias Financieras y Contables y de Escuela Profesional de Contabilidad. En esta oportunidad vamos a presentar un tema de suma importancia, que es el procedimiento contencioso administrativo, de la asignatura de procedimientos tributarios a cargo del magíster Richard Brown. Somos el grupo 2 y enseguida presento a los integrantes del grupo. Aldazábal Laupa Sayuri, Aylas Fuertes Giancarlos, Campos Santos Carmen Lida, quien les habla Carlos Visa Mamani Ronaldo, Javier Vargas Miguel Ángel y Romaní Puma Diego Alex. Adelante, compañero. Empezando con la exposición, tenemos la demanda contenciosa administrativa en Perú. La demanda contenciosa administrativa es una herramienta fundamental en el sistema jurídico peruano. Permite a los ciudadanos y empresas defender sus derechos e intereses legítimos frente a las actuaciones de la administración pública. En esta presentación exploraremos los aspectos claves de este proceso judicial, desde su concepto hasta la ejecución de sentencias, proporcionando una guía esencial para quienes buscan justicia administrativa en Perú. Tenemos ¿qué es la demanda contenciosa administrativa? Mecanismo de impugnación legal. Es un proceso judicial que permite impugnar resoluciones administrativas que han agotado la vía administrativa, es decir, aquellas decisiones finales emitidas por entidades del Estado que afectan derechos o intereses. Objetivo principal. Busca asegurar el control judicial de la legalidad de los actos